Bueno, pues primeramente, bienvenidos a este canal de la comunidad MDAT, cuyo objetivo fundamental es lograr la ampliación de los horizontes de significado de la realidad. ¿Sí? Tratar de ver más allá y ampliar esos horizontes que nos permitan comprender, también explicar con mayor profundidad y mayor conciencia todo lo que sucede en el mundo humano, en el mundo natural. Y el día de hoy en especial, pues tenemos un tema muy importante que es la construcción de la realidad social, donde pues sería una continuación del tema anterior de la clase pasada, que trató sobre la construcción social de la realidad. Parecen dos términos iguales, pero no son iguales, aunque van en cierta forma de la mano, por supuesto, pero cada uno requiere una atención especial. Bueno, pues vamos a procurar que este tema pues también tenga muchas inquietudes y dudas, preguntas para abrirlo a un debate. También tendremos la oportunidad de escuchar a Gaby con algunos de los temas fundamentales de la institucionalización en la educación, sobre todo en los niños. Las instituciones, pues sabemos que son ese contenido sustancial de, de la realidad social. Pues bien, vamos a empezar con este texto que por mi parte me ha gustado mucho, ya que es una forma de seguir con el tema del lenguaje. Es el libro La construcción de la realidad social de Searle. ¿Sí? Pues, viene a continuación de otro texto de él mismo, de John Searle, que se llama Actos de Habla. Y Actos de Habla, a su vez, pues viene también como una consecuencia, una referencia de aquel libro de Austin que habíamos comentado antes, que se llama Cómo hacer cosas con palabras. ¿Sí? Bueno, pues entonces ahí continúa Actos de Habla, que es muy importante para podernos dar cuenta de que la realidad social pues se constituye en el lenguaje y en los pensamientos colectivos. ¿Sí? Pero antes de eso, podríamos decir entonces, bueno, ¿y qué es exactamente la realidad social? Es un concepto, ¿no? El cual en su definición, pues John Searle precisamente lo dice, que es un conjunto de hechos revestidos de poder colectivo. Bueno, o en cierta forma, de vuelta, es un conjunto de hechos, todos, sobre todo hechos sociales o hechos institucionales, revestidos de poder colectivos. O bueno, podría ser como ciertos individuos o cosas detentan poderes, funciones que van más allá de las propiedades físicas o químicas de la materia. Esta distinción es muy importante, ¿no? Ya que como ciertos individuos tienen ese poder sin que sea exactamente el poder físico o químico. Por ejemplo, digamos, un presidente de algún país, pues no tendrá toda la fuerza, ni toda la energía, ni todo el poder físico para poder mover, ¿qué sería? Pues montañas o para guerras, ¿sí? Sin embargo, está revestido de un poder colectivo.
Algo parecido pudiera ser, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que pues, un pedazo de madera sacado del árbol, pues tiene cierta capacidad física para soportar algún peso si lo utilizamos como alguna trave o algo. Y también tiene un poder de combustión, pues va a producir fuego. ¿Sí? Ese es el poder propio físico de ese pedazo de madera. Pero, ¿cómo es posible también que ese pedazo de madera en una talla especial, pues, dé lugar a que personas doblen sus rodillas, se hinquen ante él y lo adoren? Eso ya no es propiedad de la propia madera. Sin embargo, eso se puede dar, ¿no? Entonces, estas reflexiones del día de hoy, pues tiene que ver mucho con la filosofía del lenguaje, con la filosofía de la mente y la reciente filosofía de la acción. Es el caso muy específico que John Searle en este libro de la realidad social, pues va a hacer una primera distinción entre la realidad natural y la realidad social, que, que tiene aspectos muy, muy interesantes, ¿no? Le llama a los hechos o a la realidad natural hechos brutos, ¿sí? Naturaleza. La naturaleza sabemos que proviene pues del latín natura, y naturaleza significa o quiere decir todo aquello que nace, ¿sí? Bueno, pues precisamente un árbol nace, sí, si se siembra la semilla o nace en forma silvestre, ¿verdad? Pero nace. Ya. No hay por más que le quiera uno jalar el tallo ahí a una plantita para que crezca, pues va a crecer, ¿verdad? No, tiene su tiempo. Entonces, natura será todo aquello que nace. Y la naturaleza, pues son hechos, dirá Searle, serán hechos que son independientes del ser humano. Bueno, así por ejemplo los ríos, los mares, las montañas, etcétera, ¿no? Y eso tendremos que discutirlo. Así como los tornados, los huracanes, los terremotos, habrá que discutirlo. Pero ahorita por lo pronto estamos describiendo más bien lo que apunta John Searle. Entonces, estos hechos de la naturaleza, pues son esencialmente fenómenos del tipo físico. Recordemos que los fenómenos son todo aquello, todo aquel ser que se presenta y que se presenta en una relación de tiempo y espacio a la luz del día, como anuncia la etimología, aquello que se aparece y que parece ser, ¿sí? Pero que también no es exactamente lo que pretexta ser. El fenómeno físico es autoevidente. Los fenómenos físicos son también universales y lo universal viene de la regularidad de aparición de dichos fenómenos, ¿sí? Así, por ejemplo, pues el fenómeno de la lluvia, siempre ha sido fenómeno de la lluvia, tiene todo un proceso de condensación del agua, precipitación, etcétera, ¿no? Y son posibles de ser explicados en términos de causa y efecto. No se comprenden, no se interpretan. Los hechos naturales o de la naturaleza, fenómenos físicos, sucede en todo tiempo y en todos lados. Por eso su carácter de universal. Por otro lado, también apunta que tenemos la realidad social, a los cuales les llamará hechos institucionales. ¿Sí? Estos hechos institucionales sí dependen del
acuerdo humano. Es decir, entre los seres humanos formamos todo eso. Y como habíamos mencionado en la clase pasada, pues los hechos institucionales, pues estamos completamente inmersos en ellos. Si estamos en familia, si estamos en la escuela, si estamos en un centro de trabajo, en un partido político, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos ahí con los tipos de fenómenos que dependen del acuerdo humano. Son fenómenos no naturales, sino fenómenos psíquicos. Ahora, los fenómenos psíquicos tienen su particularidad también. Así como el fenómeno físico tiene presente una regularidad, es repetible. El fenómeno psíquico es irrepetible. Es decir, se da una sola vez y no vuelve a ser otra. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, esta plática, reflexión que tenemos hoy sobre realidad social, pues no se va a volver a repetir nunca. ¿Sí? Aunque dijeran, bueno, es que en la tarde va a dar la plática, otra plática, a otro grupo, con el mismo tema, pero igual no va a ser. Además de ser irrepetibles, son individuales. Y en este caso también pueden ser colectivos, porque es lo que va a apuntar Shirley precisamente. Entonces, los fenómenos psíquicos son irrepetibles, individuales, también intencionales. Y este es otro aspecto fuerte que va a retomar John Searle en su libro sobre la intencionalidad. La intencionalidad es un concepto que viene desde el filósofo, teólogo Franz Brentano, que al parecer fue maestro de Edmund Husserl, el fenomenólogo, y de Sigmund Freud. ¿Sí? Entonces, la intencionalidad es la característica del fenómeno psíquico, y esto quiere decir que todo fenómeno psíquico se dirige hacia un objeto. ¿Sí? En ese dirigirse hacia un objeto lleva un sentido, y si lleva un sentido, lleva un significado, y si lleva un significado, se puede interpretar, y si se puede interpretar, también se puede comprender. Entonces son fenómenos que se ven desde la óptica comprensiva. Y de ahí, pues, que él le llame hechos institucionales. ¿Por qué? Porque la intencionalidad para John Searle entonces va a consistir en una intencionalidad colectiva, que será la capacidad que tienen los miembros de la especie humana de compartir estados mentales, por ejemplo, como son pues, los deseos, las creencias, los temores, y esta característica de la intencionalidad del fenómeno psíquico y visto a través de los hechos institucionales, pues van a crear precisamente este conjunto de la realidad social que se constituye fundamentalmente en el lenguaje. Recordemos que el lenguaje no solamente nos sirve para describir al mundo, ¿sí? Sino también el lenguaje sirve para crear mundo. De ahí que se haya tomado antes como punto de partida el texto de Austin que se llama Cómo hacer cosas con palabras, y luego Searle con los actos de habla, las declaraciones. ¿Sí? Entonces, la realidad social se constituye en el lenguaje y en los pensamientos colectivos. Pero, como habíamos mencionado en un principio, ¿verdad? Que la realidad social
es un conjunto de hechos revestidos de poder colectivo de algunas personas o de algunas cosas que van más allá de sus propiedades físicas y que además pueden plantear declaraciones tan fuertes que pueden cambiar toda una realidad social como, pues, uno de estos actores sociales puede declarar guerra, puede declarar hambre, puede declarar muchas cosas que están puntos de realizarse. ¿Sí? El lenguaje, entonces, como acto de habla, en este sentido, es una expresión performativa, declaraciones. Imagínense entonces cuando se declara la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué impacto llevó por todas partes, verdad? ¿Sí? Entonces, los fenómenos físicos parecer que no nos preocupara porque es todo aquello que nace, la natura, mientras que cultura sería todo aquello que el hombre hace. Recordemos que en la cultura también hay un conjunto de actos sociales, de producción, distribución y consumo de significaciones. Entonces, por esa razón, las expresiones performativas de las que habla Austin, pues son las declaraciones sociales de estos agentes o de estos actores, principalmente actores sociales, que pueden transformar toda una realidad. Interesante el aspecto. Pero aquí hay que hacer alguna anotación, ¿verdad? Porque si bien es cierto que natura es todo lo que nace, todo aquello que no está en el acuerdo humano, ¿sí?, de aparecer, sino que se aparece, no depende de la existencia humana, pero en cierta forma, ¿hasta qué grado se puede modificar o puede intervenir la mano del hombre en la modificación de los fenómenos naturales? ¿Sí? Por esto podríamos preguntarnos, y luego abriremos el debate, ¿somos causantes, por ejemplo, del cambio climático? ¿Sí? Ahorita lo discutiremos luego. Porque si es así, si somos causantes del cambio climático, quiere decir que hay una fuerza poderosísima en la realidad social, ¿sí?, que está hecha por el acuerdo humano para trastocar aquellos hechos brutos o naturales que son independientes del acto humano. ¿Sí? Esto ya suena muy importante. Otra pregunta que también mueve mucho ahorita esto es, ¿son los desastres naturales realmente naturales? Esto dará mucho que pensar. ¿Sí? Y también podríamos decir que estamos viviendo una época de desórdenes climáticos. Lo hemos visto en algunos lados, no llueve para nada, hay una sequía, en el otro hay superabundancia de lluvia, se desbordan los ríos, se inundan ciudades. En algunos hay un extremo de frío, en otros un extremo de calor. Es increíble que algunas regiones del Medio Oriente, en el desierto, pues la temperatura ha llegado en esta época hasta 70 grados centígrados. Pero se han roto los récords de temperatura en algunas ciudades norteamericanas, incluso del país también. Hasta el grado de 50, si 30 es insoportable, 50, 70, las cosas se están deshaciendo. ¿Sí? Entonces, los desórdenes climáticos reflejan
el desorden espiritual de la humanidad. ¿Sí? ¿A qué nos podría contestar Searle con la construcción de la realidad social? Porque sabemos, por supuesto, ¿verdad?, que el ser humano no nace naturalmente con el lenguaje, sino a través de un proceso de socialización, que ya lo había apuntado Peter Berger-Luckmann en la construcción social de la realidad, que pertenecemos a una institución. Sabemos que las instituciones son herencia que tenemos de los ancestros, ¿sí? O herencias que tenemos de los que han muerto incluso. O podríamos decir, la institución, eso que está in status, es decir, como estacionada, que es lo que quiere decir el vocablo, pues refleja toda una tradición de mucho tiempo. Así, por ejemplo, en el proceso de la institucionalización, cuando en una pareja, hombre-mujer, pues ha nacido el niño, el hijo, pues dejarán de ser bien hombre-mujer para pasar a ser padre y madre. Y entonces empezará un proceso claro de ir instituyendo. Porque el niño le preguntará a su padre, ¿por qué tú tienes que ir a trabajar y mamá hacer la comida, por ejemplo? ¿No? Pues es que se lo hacía tu papá, tu abuelo o mi papá. Y si el niño le preguntara al abuelo, si lo tiene, ¿y tú por qué tenías que ir a trabajar y la abuela hacer la comida? Es que así lo hacía tu bisabuelo. Y si le preguntara al bisabuelo, pues así lo hacía el tatarabuelo y así, así, así. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Puede ser que hasta Adán y Eva, ¿no? Ok. Bueno, y vamos haciendo ese proceso de institucionalización en la cual se van marcando las vías o estructuras institucionales en la cual transitamos por este mundo. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, un señor diputado pues, sufre un accidente, se muere, pues ese lugar hay que reemplazarlo y llegará otro. ¿Y qué va a hacer ese otro? Lo mismo que haría el anterior. Porque tiene que transitar por esas vías institucionales. Y entonces vamos siendo formados en esto. ¿Sí? Este es el caso de la institución, por ejemplo, en la familia, en la escuela, pero ¿qué ha estado pasando también con este proceso de institucionalización? Bueno, pues me van a decir, por ejemplo, que ya no todos los padres salen a trabajar y mamá a hacer la comida. Por ejemplo, hay muchos casos donde mamá sale a trabajar y papá hace la comida, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Va a decir el niño, ¿y ahora quién es quién? ¿Quién es el que, digamos, tiene el mando? ¿Quién es la ley de esta casa? ¿Papá o mamá? Al no tener una claridad o un punto de referencia, ¿qué pasa? Les puede pasar lo que al perro de Pavlov, ¿verdad? Pavlov en sus experimentos tenía un perro en la cual estaban dos compartimientos, uno con un disco, un reflejo de disco redondo, circunferencia completa, y el otro un ovalado. Cuando alumbraba el círculo, el perro cambiaba de lugar porque círculo significaba que iba a comer. Óvalo significaba un choque eléctrico. Cuando se cambiaba de círculo a óvalo, cambiabas, brincaba de lugar y buscaba el círculo. Pero Pavlov empezó a hacer más bien que el círculo se fuera haciendo un poco ovalado. Y ahora el perro dijo, ¿quién es quién? Resultado, perro neurótico. Pues eso es lo que está pasando. Y lo que hay entonces son fallas en las estructuras institucionales que tenemos en la familia, en la escuela, en la iglesia, en los partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde ya no van transitando por las vías que hay.
son unas fallas institucionales, unas sí, fragmentaciones, cortes, rupturas institucionales, las que ocasionan estos problemas hoy en día. Se van modificando. Las organizaciones pueden cambiar muy rápido, las instituciones no, ¿sí? Porque están como herencia de ancestros, lo que ha venido, lo que ha sucedido, se ha pasado, y a veces no nos damos ni cuenta, ¿verdad? Había un pueblo donde las señoras hacían el pollo, una gallina, un guajolote, vamos a poner un guajolote al horno, ¿sí? Pero acostumbraban a cortar en pedacitos al guajolote para meterlo al horno ya adobado y todo, ¿no? Alguien le preguntó, oye, ¿por qué tiene que cortar las piezas del guajolote para hornearlo? Bueno, es que así lo hacía mi mamá, ¿sí? Y así lo hacía la abuela. Hasta que un día le preguntaron a la tatarabuela, probablemente, oiga, ¿y usted por qué corta? Mire, es que yo corto, la tatarabuela, yo corto las piezas del guajolote porque mi horno es muy chiquito, no cabe entero. Entonces, se tiende a repetir eso, ¿no? Pero, bueno, estos cambios en la institución, y como estábamos mencionando hace un rato, es lo que va a dar lugar también mediante la intencionalidad colectiva a tener estados mentales que nos forman los deseos, las creencias y los temores, entre otros estados de pensamiento. Ante la pregunta, ¿somos causantes del cambio climático? Si esto es así, entonces hay una manera en la que la realidad social, las instituciones, los actores sociales relevantes contribuyen a esos cambios. Estamos modificando nuestro medio natural, nuestra realidad natural está siendo una realidad natural que está siendo realidad social y con todos sus cambios desde el punto de vista del ser humano. El tema impacta porque pues, bien sabido es que han habido ciertas técnicas para controlar la caída de granizo, ¿sí? Que va desde las intervenciones de los chamanes, como lo anuncia don Panchito, me parece, o don Lucio, que lo menciona Jacobo Greenberg Silverberg, un chamán que controlaba el granizo. Sí. Bueno, eso hay una. De los chamanes hasta la tecnología. Actualmente puedes buscar ahí cuánto cuesta, cómo hacen un cañón antigranizo. Esto es completamente real. No, suena mucho la pregunta a teoría de la conspiración, pero si vemos, por ejemplo, la Volkswagen de Puebla, se compró unos cañones de antigranizo, precisamente para evitar que el granizo cayera sobre sus autos y estropeara pintura o algo. Entonces era una especie de bombardear la atmósfera para evitar ese granizo. No sé si en realidad funcione o no, pero pues para tal inversión supongo que sí, ¿verdad? En lugar de poner un techado y así evitar que los carros no se dañaran por el granizo, pero no, es mejor entonces un cañón para controlar la naturaleza. Claro, por supuesto, parece que la lluvia no, pero ante esa reacción, las comunidades cercanas a las plantas Volkswagen en Puebla, de campesinos, metieron varias denuncias. ¿Por qué? Porque precisamente afectaba la lluvia. ¿Sí? No les llovía.
Bueno, esa es una entrada. ¿Puede el hombre entonces ser causante del cambio climático? ¿Y en qué medida? Ahora, ¿son los desastres naturales? ¿Realmente son naturales? Naturales. Porque últimamente nos ha estado espantando este fantasma, ¿verdad? Quizás de la conspiración, pero increíblemente 7 de julio pasado, 7 de julio, perdón, 7 de septiembre pasado, un terremoto de 7.1. Hace 4 años, 7 de julio, lo mismo. Con además el plus de que con luces sorprendentes en el cielo a la hora de los terremotos. Pero también 19 de septiembre del 85, 19 de septiembre hace 4 años, lo mismo. Entendemos, sabes, que la historia en México es muy cíclica, ¿verdad? 1810, inicia la guerra de independencia, 1910, la revolución, 1821 concluye la independencia, 1921 la revolución. Bueno, parece también muy cíclico. 300 años de colonia justamente, ¿no? De 1521, la caída de Tenochtitlan en 1821. Bueno, eso parece sorprendente. No creo que haya habido cierta intervención del hombre para el manejo del estado de la naturaleza, porque eso no es naturaleza, son hechos institucionales. ¿Sí? Hay declaraciones, el Cor Hidalgo pues haber declarado entonces la independencia de la corona española. Entonces, podríamos decir que estos desórdenes climáticos reflejan o es un reflejo del desorden Social. espiritual del hombre. Pasemos entonces a esto. Si ya tenemos un antecedente como es algo tan simple como un cañón de antigranizo, que lo pueden ver ahí, quizás está en Puebla están, o en algún lugar, también se encuentra el proyecto HARP, ¿sí? Que es más sorprendente todavía. Proyecto HARP de Norteamérica, que está puesto en una base militar norteamericana en Alaska. ¿Pero qué es el proyecto HARP? El proyecto HARP es un proyecto de investigación de alta frecuencia activa aurora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este proyecto HARP es HAARP, en inglés las siglas, para referirnos a la base militar que tienen en Alaska, que consta de 180 antenas, pero que funcionan al unísono. ¿Y para qué esas antenas? Para bombardear con ondas de alta frecuencia a la ionosfera. O sea, pasa de la troposfera, atmósfera, ionosfera. Y esas ondas que se emiten de alta frecuencia, altísimas, para un calentamiento de la esfera ionosfera, lo que hace es que esa es la última capa para salir al espacio interestelar. Entonces, esas ondas que llegan rebotan hacia la Tierra y pueden ser controladas de un lado hacia otro. Bueno, esa es la teoría que se supone, ¿sí? Pero a base de ese rebotar de ese tipo de ondas, se dirigen las ondas entonces a lugares específicos, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica no, pero porque también ha habido mucha lluvia, ahorita lo explicamos, partes de Europa, África, etcétera. Entonces, ¿será esto que también somos causantes de
desórdenes climáticos y también de catástrofes geológicas, terremotos, huracanes, que ahora vienen en serio. Ya se acabó la lista de los nombres que venían por el alfabeto griego, ya se acabaron, tantos huracanes. Esto quiere decir que ya no estamos solo con armas convencionales. Una tercera guerra mundial ya no va a haber con armas convencionales, por supuesto. Hemos pasado de armas convencionales, armas cibernéticas, a armas biológicas. ¿Sí? Esta pandemia es un arma biológica. Pero ahora más todavía, el arma más potente, arma geológica. Por si nos faltaba una, viene el arma geológica, controlando los estados de naturaleza. Entonces, lo que decía John Searle, que los hechos brutos de la naturaleza no son independientes del acuerdo humano, ¿sí? Y ¿cómo es posible que lleguen todos estos desastres casi en serie y con mucha, ¿qué sería? Con una repetición que sorprende y con fenómenos que sorprenden, que no se habían visto nunca antes. Este tipo de desastres con armas geológicas, pues faltaba, ¿verdad? Ahora, es una superarma de control. Todo el proyecto HARP no está claro, no está definido. Hay muchos puntos en secreto todavía. No podríamos decir, por supuesto, aunque algunas teorías de conspiración han ya enunciado y casi han inundado ahí las redes sociales, diciendo que el proyecto HARP es el responsable de las luces del terremoto del pasado 7 de septiembre y que de muchos otros más. Pero no hay una evidencia y no podemos nosotros decir es cierto o no es cierto. Hay una hipótesis y la pregunta es si somos causantes del cambio climático, si somos causantes de estos desastres de la naturaleza, que ya no serían tanto de la naturaleza, sino de la intervención humana. Claro. Y aparte del proyecto HARP de los Estados Unidos, pues tenemos el otro rival, que es el proyecto Sura, ¿sí? Que es ruso. Y del proyecto Sura, que tiene pues elementos similares, son las dos armas fundamentales de los dos bloques, pues hay menos información todavía del proyecto Sura. Al parecer, el proyecto Sura es más potente todavía que el de HARP, pero pues, no se sabe muy bien. Entonces, pues estamos en este gran dilema de saber en qué medida el ser humano está causando la aparición de pandemias, epidemias, con armas biológicas, desastres de la naturaleza, derrumbes, inundaciones, terremotos, tormentas solares, como nunca antes. Esta es la duda, la gran duda y el problema, ¿no?, que se plantea. Entonces, lo que podríamos decir es realmente que los desórdenes climáticos, meteorológicos y biológicos son un claro reflejo de un desorden también de la espiritualidad del hombre. ¿Sí? Porque tenemos hasta los nombres. Huracán, por ejemplo. ¿No? Huracán significa corazón del cielo. ¿Sí? Ya no son los dioses que controlaban los fenómenos meteorológicos, el dios de la lluvia, el dios del rayo, etc. Ahora parece que es el hombre. ¿Sí?
como habíamos dicho antes, que no ha pensado, porque pensar significa precisamente velar por la dignidad del ser humano y de su bienestar. Bueno, pues le damos entonces la palabra a Gaby, por favor, que nos va a hablar sobre institución y también luego abriremos el debate. ¿Les parece bien? Claro. Sí, gracias. Gracias. Bueno, pues yo lo que voy a hablar va a ser muy sencillo, lo que es la parte de la educación de los hijos en esta construcción de lo que es la realidad. Bueno, pues todos nosotros tenemos hijos o también pues somos hijos, ¿no? Y bueno, esto es muy interesante. Dentro de lo que es el judaísmo, dentro de lo que es la parte del, de la Torah, hay una parte que es una misma o un precepto que nosotros tenemos que realizar y es, bueno, es el respetar a los padres. Uno de ellos, bueno, viene dentro de los mandamientos, de los 10 mandamientos, y este respetar a los padres es tener un buen concepto de ellos, sea que tu mismo padre te ponga a hacer cosas que a ti no te gustan, pero por respeto tienes que realizarlos. A lo mejor hay un ejemplo que ahorita los niños están mucho en las cuestiones ya de lo que son redes sociales, de lo que es también manejo de aplicaciones, juegos. Entonces, si un papá le dice, el día de hoy no juegas o el día de hoy vamos a salir, ¿cómo se ponen los niños? Muy estresados, muy alterados, ¿no? Entonces, con lo que voy es, hay un concepto de familia, hay jerarquías en la familia. Está el papá y está la mamá. Están en un mismo nivel. Este nivel lo podemos ver así muy en simple forma, reflejado en lo que son las sefirot. Está el Keter, que sería Dios, Jochma y Binah, que sería el padre y la madre, y los demás serían los hijos. Aquí, este esquema, bueno, pues está basado en este mundos superiores o espirituales. Y así es, no es como una casualidad, así está establecido desde arriba. Por eso está el mandamiento, honra a tus padres honra a tus padres. Hay otro muy conocido, bueno, no muy conocido, perdón, que es el de temerás a tu madre. Primero pone a la madre y después al padre. ¿Por qué a la madre? Porque la madre es la que se encarga más en la educación de los hijos. Esta parte de cómo ya está construida esta realidad, bueno, están los padres. Pueden ser unos padres muy estrictos, porque así los educaron, o pueden ser unos padres que dicen, a mí me educaron así y yo no quiero que mis hijos sufran. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si el papá y la mamá están en un nivel jerárquico, esto cambia. Es decir, primero están los hijos y después los padres. He visto muchos padres con problemas, me han llegado que son, mi hijo no me hace caso, mi hijo no quiere salir de aquí, pero ¿en qué sentido? Un ejemplo muy sencillo es cuando el hijo está jugando en el ordenador o en sus jueguitos de Game Boy ya no es Game Boy, ahora es Nintendo Switch o Xbox. Y la mamá o el papá le dice, vente a comer, los hijos no hacen caso. Ahí no hay un respeto. Su realidad se les deformó. Es decir, primero están los hijos y después los padres. La otra, el hijo le dice, mamá, estoy jugando en el ordenador, ahorita no puedo. Entonces, ¿qué hace la mamá? Bueno,
pues va y le sube la comida al hijo y ahí está tu comida. ¿Quién ganó ahí? ¿El hijo o la mamá? Entonces, ¿cómo se modificó? Si los padres están aquí y los hijos abajo, entonces, ¿cómo es que se modificó? Pues los hijos están arriba y después la mamá o el papá. ¿Por qué? Porque el hijo dijo, yo estoy jugando en el ordenador y yo no, ahorita no voy a bajar. Ahí es cuando su realidad se modifica. Es decir, si la mamá sigue consintiendo, el papá sigue consintiendo esto, entonces los hijos están en primer lugar. Y bueno, ahí es un desorden. Por eso, lo que son estos mundos espirituales, hay un orden. Tiene que ser así para que la familia se construya y sea, y haga, y ahí haya lo que es un Bait Shalom o una paz en la casa. Entonces, si no hay ese orden, que va a haber un desorden y ese desorden que trae un caos. Por eso hay problemas familiares aquí en lo que es en el hogar. Entonces, pues bueno, para que la verdad se revele en una familia, pues bueno, tiene que pasar por estos niveles, que es el Keter hacia el Jokma y hacia la Bina, hacia el padre y hacia la madre. Esta realidad o esta verdad se la tienen que transmitir a sus hijos para que la verdad se difunda en todo esto y ahí se realice ese shalom, esa paz en el hogar. Y, y bueno, pues esto es esta parte de cómo ya se cambió estos mundos y por qué hay problemas con los hijos, por qué hay problemas en la educación, porque se debe de tener jerarquías, debe de tener un nivel. Si tú no estás en tu nivel o en tu jerarquía como mamá, como papá, como hijo también, si tú no entiendes que debes de respetar a tus padres, pero si tus padres no te lo dan a entender, entonces va a haber un desorden. Y esto es visto en esta realidad. Ahorita hay padres que tienen miedo ya hasta de sus hijos. He visto que me llegó una mamá que me dijo, yo estaba con otro psicólogo y me dijo que tenía que decirle a mi hijo 20 veces al día, te amo. ¿Está bien? ¿Está mal? El psicólogo nos tiene a nosotros que ayudar a educar a nuestros hijos de una manera, pero no decirle, tú tienes que decirle a tus hijos 20 veces te amo y abrazarlos 50 veces al día. Si te sale de tu interior como mamá, sí, pero no porque el psicólogo te lo dijo, sino vas a estar en un estrés como, me faltó decirle te amo 5 veces, entonces mi hijo no me va a querer. Vas a estar llegando a un estrés de no hice bien las cosas, mi hijo no me va a entender, no me va a querer. No, aquí lo que es muy importante es saber dónde está tu papel. ¿Eres mamá? ¿Eres hijo? ¿Eres papá? ¿Qué eres? Y de ahí entender cómo se lo vas a transmitir a tu hijo. O tu hijo, cómo te lo está transmitiendo tu mamá, tu papá. Y bueno, esta es esta parte nada más de lo que es la educación de los hijos en esta parte de la realidad. Sí, gracias. Ok, gracias Gaby por esta reflexión sobre la institución familiar como parte también de la construcción de la realidad social, que es muy importante. Y había que ver toda la parte también de la educación ambiental, ¿sí? Cuidar el medio ambiente. Y ahí son las instituciones, pues todas que entran, ¿no? Todas.
la institución familiar primeramente, la institución escolar, las instituciones gubernamentales, los partidos políticos, la iglesia, etcétera, ¿no? Muy, muy importante. Gracias, Gaby. Y pues damos paso a preguntas, comentarios que se tengan, debate sobre este tema de la construcción de la realidad social.